Hola. En este video exploraremos el concepto de locura, un término que ha permeado nuestra historia. Más en concreto hablaremos sobre lo que en realidad son, trastornos mentales que han sido estigmatizados como delirios o locura. Históricamente, este término se vinculaba con fuerzas sobrenaturales o divinas. Sin embargo, hoy en día, las investigaciones científicas y los diagnósticos clínicos han arrojado luz sobre diversas enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. A pesar de estos avances, el estudio de estos trastornos sigue siendo relevante. En este video, abordaremos el concepto de locura desde diferentes disciplinas. En primer lugar partiremos desde la Grecia clásica, con filósofos como Platón y Aristóteles. Ellos ya reflexionaban sobre la locura. Platón en su diálogo Fedro, introduce la idea de que no toda locura es negativa, para él existían formas de locura inspirada que podían ser beneficiosas. Él la diferenciaba en dos tipos: la locura negativa que proviene de una disfunción del alma y la locura divina, que es concedida por los dioses. Esta da lugar a la poesía, la adivinación y el amor. En este sentido, algunos estados mentales que hoy podríamos considerar trastornos como las visiones o la manía eran vistas como posibles fuentes de creatividad o de revelación espiritual. Por otro lado, Aristóteles vinculaba a la locura con un desequilibrio en los humores del cuerpo. Esto es una teoría común de la medicina de aquellos tiempos. Según esta teoría, el cuerpo tiene 4 humores que son la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. La salud mental dependía del equilibrio de estos fluidos. La locura entonces sería el resultado de un desajuste de los humores, particularmente sería un exceso de bilis negra, lo que Aristóteles relacionaba con la melancolía. Saltamos al siglo XX, con el filósofo francés Michel Foucault, que transformó radicalmente la forma en que se entendía la locura desde una perspectiva histórica y social. En su obra Historia de la locura en la época clásica de 1961, Foucault rastrea cómo, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, las sociedades occidentales comenzaron a segregar y marginar a las personas consideradas locas, encerrándolas en manicomios. Según Foucault, antes del siglo XVII, la locura era vista con una mezcla de temor y reverencia, pero no se la trataba necesariamente como una enfermedad que debía ser curada. Foucault argumenta que la medicalización de la locura y el surgimiento de la psiquiatría como disciplina fueron mecanismos de control social. Al etiquetar a ciertas personas como locas, las sociedades podían justificar su confinamiento y exclusión, asegurando que solo la racionalidad y la normalidad tenían un lugar en el espacio público. En este sentido, la locura se convierte en una categoría definida por el poder y las instituciones, y no necesariamente por la realidad médica de los trastornos mentales. También los filósofos existencialistas como Friedrich Nietzsche y Søren Kierkegaard abordaron la locura, pero desde una perspectiva más introspectiva y personal. Kierkegaard, en su obra El concepto de la angustia, argumenta que el ser humano enfrenta una angustia existencial debido a su libertad. La posibilidad de tomar decisiones radicalmente libres crea un vértigo, una sensación de estar frente al abismo de posibilidades. Esta angustia puede llegar a ser insoportable para algunas personas, llevándolas a lo que podría considerarse locura. Para Kierkegaard, la locura puede ser una especie de huida de la responsabilidad que conlleva la libertad. Nietzsche, por su parte, experimentó crisis mentales en su vida que afectaron profundamente su obra. En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche explora la tensión entre dos fuerzas fundamentales: lo apolíneo, la razón y el orden, y lo dionisíaco, el caos y la locura. Para él, la locura dionisíaca es una fuente de creatividad y energía vital, una forma de romper con las cadenas de la racionalidad y conectar con aspectos más profundos de la existencia. Sin embargo, también reconocía los peligros de perderse completamente en esta locura. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, revolucionó la forma de entender los trastornos mentales, que anteriormente se etiquetaban simplemente como locura. Freud postuló que gran parte de los trastornos mentales, incluidos aquellos más graves como la psicosis, podían explicarse a través de conflictos inconscientes. Según su teoría, las fuerzas reprimidas en el inconsciente, deseos sexuales, traumas infantiles o miedos profundos, podían generar síntomas psicopatológicos en la persona. Freud distinguía entre neurosis y psicosis. Las neurosis implicaban conflictos internos que afectaban el comportamiento, pero que no rompían completamente con la realidad. Por otro lado, la psicosis, como la esquizofrenia, implicaban una desconexión total con la realidad, lo que en tiempos anteriores se llamaba locura.
Freud creía que el tratamiento psicoanalítico podía ayudar a las personas a resolver estos conflictos inconscientes y, de ese modo, aliviar sus síntomas. Además, Freud vinculaba la creatividad con la locura, sugiriendo que ciertos artistas y escritores usaban mecanismos defensivos similares a los de los pacientes psicóticos para canalizar sus experiencias internas a través del arte. Esta idea ha influido profundamente en nuestra percepción cultural de la relación entre locura y genialidad artística. En 1913 el filósofo y psiquiatra alemán Karl Jaspers propuso un enfoque fenomenológico sobre las enfermedades mentales. En su obra Psicopatología General, Jaspers se centró en la experiencia subjetiva de las personas con trastornos mentales. Para él, más que simplemente un desorden neurobiológico, la locura debía entenderse como una forma radicalmente diferente de percibir y experimentar el mundo. Jaspers defendía la importancia de comprender la perspectiva del paciente, es decir, de intentar ver el mundo como lo ve la persona enferma. Este enfoque influyó en la psiquiatría existencial y en enfoques más humanistas de la terapia, que tratan de humanizar el trato hacia las personas con trastornos mentales graves y centrarse en sus experiencias subjetivas. Con el tiempo, el término locura fue reemplazado por diagnósticos clínicos más precisos. En la actualidad el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades son herramientas para los psiquiatras que dividen los trastornos mentales en categorías específicas. Entre ellas tenemos la esquizofrenia, esta siendo un trastorno psicótico crónico que afecta la percepción de la realidad. Las personas con esquizofrenia pueden tener alucinaciones, delirios y un pensamiento profundamente desorganizado. Las alucinaciones suelen implicar ver o escuchar cosas que no existen, mientras que los delirios son creencias firmes en cosas que no son reales. Este trastorno puede hacer que las personas pierdan contacto con la realidad, lo que dificulta mucho en su vida cotidiana. El tratamiento de la esquizofrenia generalmente incluye una combinación de medicamentos antipsicóticos, terapia de conversación y apoyo para las actividades diarias. Recalco que es crucial que las personas con esquizofrenia reciban tratamiento para controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida. El trastorno bipolar, anteriormente conocido como psicosis maníaco-depresiva, este trastorno se caracteriza por episodios de manía extrema, comúnmente viene acompañada con un exceso de felicidad, esperanza y entusiasmo, cambios repentinos de humor, inquietud, habla rápida, mucha energía, menos necesidad de dormir, impulso sexual alto, planes grandiosos e irrealistas, mal juicio, abuso de sustancias, impulsividad. Seguidos de episodios de depresión severa como la tristeza, la pérdida de energía, sentimientos de desesperanza o inutilidad, falta de interés en actividades, problemas de concentración, llanto incontrolable, problemas para tomar decisiones, irritabilidad, cambios en el apetito, pensamientos de muerte o suicidio. El tratamiento del trastorno bipolar generalmente incluye una combinación de medicamentos y terapia de conversación. Los medicamentos pueden incluir estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos y antidepresivos. La terapia puede ayudar a las personas a manejar sus síntomas, desarrollar habilidades de afrontamiento y mejorar su calidad de vida. El trastornos de ansiedad y depresión mayor son dos de los trastornos mentales más comunes y a menudo pueden coexistir en una misma persona. Lo que se conoce como trastorno mixto ansioso-depresivo, se caracteriza por la presencia simultánea de síntomas de ansiedad y depresión, sin que uno predomine sobre el otro. Este trastorno puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y a menudo requiere un enfoque de tratamiento combinado que puede incluir terapia y medicación. Estos manuales como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades representan un intento de establecer criterios claros y objetivos para identificar y tratar los trastornos mentales, reemplazando los antiguos estigmas y conceptos imprecisos. Uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna es el papel que los neurotransmisores, estas sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas, estas juegan en los trastornos mentales. Por ejemplo, se ha descubierto que los pacientes con esquizofrenia tienen un exceso de dopamina en ciertas regiones del cerebro. Esta sobreproducción de dopamina puede dar lugar a alucinaciones y delirios, que son dos síntomas clave de la esquizofrenia. De manera similar, el exceso de dopamina en la esquizofrenia, se ha encontrado que la depresión mayor está asociada con bajos niveles de serotonina y noradrenalina, lo que afecta el estado de ánimo y la capacidad de experimentar placer.
Este enfoque químico ha permitido el desarrollo de tratamientos farmacológicos, como los antipsicóticos para controlar los síntomas de la esquizofrenia y los antidepresivos para tratar la depresión. Sin embargo, es importante recordar que aunque los neurotransmisores juegan un papel clave, los trastornos mentales no son solo el resultado de un desequilibrio químico. Estos desequilibrios interactúan con factores genéticos, ambientales y psicológicos, lo que significa que la locura no puede reducirse únicamente a una cuestión de química cerebral. En la actualidad, con la llegada de tecnologías de neuroimagen como son la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, se ha podido identificar diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de personas con trastornos mentales graves. Por ejemplo, con la esquizofrenia, los estudios de neuroimagen han mostrado que las personas con esquizofrenia a menudo tienen una disminución en el tamaño de ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo y la corteza prefrontal. Esto sugiere que estas regiones, que están involucradas en la memoria, la toma de decisiones y el control de impulsos, jugando un papel importante en el trastorno. Y el trastorno bipolar, donde se han encontrado alteraciones en la conectividad entre la amígdala, una región implicada en la regulación emocional, y otras áreas del cerebro en personas con trastorno bipolar. Estas alteraciones podrían explicar los cambios bruscos en el estado de ánimo y la emocionalidad extrema que caracterizan el trastorno. Gracias a estos descubrimientos han abierto nuevas vías para el tratamiento, como la estimulación cerebral profunda, siendo un tratamiento quirúrgico que consiste en implantar un aparato médico para enviar impulsos eléctricos a puntos específicos del cerebro. Seleccionando estos puntos se han conseguido beneficios terapéuticos para enfermedades resistentes a tratamiento como puedan ser el dolor crónico, la enfermedad de Parkinson, temblor esencial o la distonía. A pesar de la relativamente larga historia de esta técnica, sus principios subyacentes y mecanismos aún no están claros. Básicamente lo que se consigue es cambiar la actividad cerebral de una manera controlada y sus efectos son reversibles. La terapia electroconvulsiva, o comúnmente conocida como terapia por electrochoque, es un procedimiento médico psiquiátrico en el que se provocan convulsiones controladas mediante descargas eléctricas en el cerebro. Este tratamiento se utiliza para abordar casos de trastornos mentales severos que no se consiguen tratar eficazmente con otros métodos más convencionales. Desde su introducción en los años 30, la TEC ha evolucionado significativamente, y actualmente, se estima que alrededor de 1 millón de personas en el mundo reciben este tratamiento anualmente, generalmente en series de 6 a 12 sesiones, administradas de 2 a 3 veces por semana. La aplicación de la TEC tiene muchos detractores y no está exenta de críticas, pero actualmente se trabaja para maximizar su eficacia y minimizar los riesgos. Estas prácticas pueden ser efectivas para tratar casos graves de depresión y psicosis cuando los medicamentos convencionales no funcionan. La genética también juega un papel importante en la predisposición a trastornos mentales. Estudios de gemelos y familias han mostrado que ciertos trastornos, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, tienen una fuerte base genética. Sin embargo, la genética no es el único factor. Los estudios epigenéticos han demostrado que el entorno, especialmente durante los primeros años de vida, puede activar o desactivar genes que influyen en el desarrollo de trastornos mentales. Por ejemplo, una persona puede tener una predisposición genética a desarrollar esquizofrenia, pero es posible que solo desarrolle los síntomas tras un evento estresante, un trauma o el consumo de ciertas sustancias durante la adolescencia o la adultez. Este enfoque combina la biología y el entorno para explicar por qué algunas personas desarrollan enfermedades mentales mientras otras no, incluso si comparten la misma predisposición genética. A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han estado asociadas con un fuerte estigma. Las personas con trastornos mentales graves eran a menudo excluidas de la sociedad, internadas en asilos o manicomios y tratadas como peligrosas o incapaces de vivir de manera autónoma. Aunque los avances en psiquiatría y psicología han mejorado significativamente la forma en que se entienden y tratan los trastornos mentales, el estigma persiste en muchas culturas. El estigma social hacia las personas con enfermedades mentales puede tener graves consecuencias. Muchos pacientes evitan buscar tratamiento por miedo a ser etiquetados como locos. Además, este estigma contribuye a la marginación y exclusión de las personas con trastornos mentales. Por ejemplo, el estigma hacia las enfermedades mentales en Asia es un problema significativo que afecta a millones de personas. En muchos países asiáticos, las enfermedades mentales son vistas con desconfianza y prejuicio,
lo que dificulta que las personas busquen ayuda y reciban el tratamiento adecuado. En China, aproximadamente 130 millones de adultos padecen algún trastorno mental. Sin embargo, el deseo de buscar tratamiento se ve obstaculizado por las estrictas normas sociales y los estigmas asociados. Las creencias culturales sobre la reputación personal y la armonía social también juegan un papel importante en la resistencia a buscar ayuda. Y no muy lejos de China, los surcoreanos a menudo ven a las enfermedades mentales como una señal de debilidad personal. Muchos coreanos creen que aquellos que sufren de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales simplemente no son lo suficientemente fuertes para manejar sus problemas. Este estigma puede llevar a que las personas oculten sus síntomas y eviten buscar tratamiento por miedo a ser juzgadas o discriminadas. El concepto de cara es crucial en la cultura coreana. Se refiere a la reputación y el honor de una persona y su familia. Al admitir que uno tiene problemas de salud mental puede ser visto como una pérdida de cara, lo que puede afectar negativamente la percepción social y profesional de la persona. Esto lleva a que muchos eviten buscar ayuda para no dañar su reputación. Aunque recientemente ha habido un aumento en la representación de problemas de salud mental en los medios coreanos, como en los dramas y películas, el estigma persiste. Los personajes con enfermedades mentales a menudo son retratados de manera negativa, lo que refuerza los estereotipos y disuade a las personas de buscar ayuda. Estos factores combinados crean un entorno en el que las personas con enfermedades mentales pueden sentirse aisladas y reacias a buscar el apoyo que necesitan. En Estados Unidos, a pesar de que la prevalencia de enfermedades mentales es alta, el estigma sigue siendo un obstáculo importante para que las personas busquen tratamiento. Muchas personas con enfermedades mentales enfrentan discriminación en el trabajo, en la escuela y en sus comunidades. Este estigma puede llevar a la exclusión social, la pérdida de oportunidades laborales y, en casos extremos, al suicidio. Sin embargo, ha habido un aumento en la concienciación pública y en los esfuerzos por reducir el estigma, impulsados por campañas de salud mental y la representación en los medios de comunicación. Es importante destacar que la mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas y tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia que perpetradores, así que, aunque muchos tengamos la idea, no podemos atribuir los trastornos mentales por completo a la mayoría de los tiroteos que han sucedido en Estados Unidos. Los tiroteos escolares y otros actos de violencia masiva son fenómenos complejos que resultan de una combinación de factores, incluyendo el acceso a armas de fuego, problemas familiares, bullying y otros factores sociales y personales. Sin embargo, la falta de acceso a tratamiento adecuado puede exacerbar los síntomas de ciertos trastornos mentales, lo que podría aumentar el riesgo de comportamientos impulsivos o agresivos en individuos ya predispuestos. Pero recalco, no es el único ni el más determinante. Las enfermedades mentales, desde la perspectiva moderna, ya no se ve como un fenómeno sobrenatural o como una simple etiqueta social. Se trata de una experiencia humana compleja, que puede tener causas biológicas, psicológicas, sociales y culturales. A lo largo de los siglos, la forma en que entendemos y tratamos la locura ha cambiado profundamente, desde la filosofía antigua hasta los enfoques contemporáneos de la neurociencia. A pesar de los avances en la comprensión de los trastornos mentales, la locura sigue siendo un desafío tanto para la ciencia como para la sociedad. Queda mucho por aprender sobre las bases biológicas y psicológicas de los trastornos mentales, y también sobre cómo crear una sociedad más inclusiva y comprensiva para aquellos que los padecen. Antes de terminar, los invito a reflexionar sobre nuestra propia relación con la realidad, la razón y la creatividad, y sobre todo el cómo tratamos a quienes parecen desafiar nuestras concepciones de lo que definimos como normalidad.